Precisamente saludamos ahora en el estudio a Diana Delgadillo, ella es representante del colectivo Pacto por la Primera Infancia, con quien hablaremos acerca de los derechos de los menores y si se plasma o no en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Federal. Muy buenos días, bienvenida al estudio. Gracias, buenos días. Muy buenos días, platícanos un poco más de dónde sale y quién conforma este Pacto por la Primera Infancia. Mira, el pacto está formado por más de 420 organizaciones, de la cual forma parte también de Hunger Project México, y es un colectivo que está enfocado tiene como intención la construcción de leyes específicas para la primera infancia. La preocupación central en este momento, en el marco del Plan Nacional, es sí la del Pacto por la Primera Infancia, pero existe toda una preocupación generalizada de muchas organizaciones de la sociedad civil, quienes vemos que el Plan Nacional que se está discutiendo en la Cámara de Diputados no cumple con todo lo que está establecido en la Ley de Planeación. Les pongo un poco en contexto. El 30 de abril, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados un documento, su propuesta de del Plan Nacional de Desarrollo. Este documento está formado está como dos partes, digamos. La primera, 63, 65 cuartillas, más o menos, que es una construcción más bien ideológica, de los valores, de los principios que van a regir a esta administración. Y la segunda es un documento concentrado por Hacienda que que incluye todo el consenso de diferentes instituciones de la Administración Pública Federal y que además recoge lo que estuvo trabajándose durante el mes de marzo en diferentes foros de planeación, foros regionales, foros estatales, en donde participamos muchas organizaciones, pero también ciudadanía en general, academia, iniciativa privada y demás. Y este documento pues contempla lo que establece la Ley de Planeación. Entonces estos dos documentos fueron turnados a la Cámara de Diputados, fueron entregados a la Cámara de Diputados y luego la mesa directiva turnó a comisiones ordinarias únicamente la primera parte. Okay. Esta primera parte es difícil saber, no es posible darle seguimiento respecto de dónde está esa información o ese trabajo que se hizo en términos de planeación. Deja fuera sí a poblaciones específicas como la primera infancia, pero también personas con discapacidad. No toma en cuenta tampoco agendas internacionales como la Agenda 2030. No tiene un enfoque de derechos porque se refiere a las personas como desvalidos, desposeídos y no como personas sujetas de derechos. Entonces, la preocupación y el desconcierto es la razón por la cual la mesa directiva turnó únicamente la primera parte del documento, dejando fuera el resto, el documento amplio concentrado por Hacienda, que tiene objetivos, estrategias, previsiones de gasto, que nos da elementos para poder darle seguimiento al plan y evaluarlo y ver el avance que estaríamos teniendo con este documento. O sea que, por decirlo así, es una carta de buenas intenciones, ¿no? Así se ha manejado. Pero no está contemplando pues lo fundamental, lo vital, en este caso, que son los derechos humanos. Exactamente. Y el interés de diversos colectivos, entre ellos el Pacto por la Primera Infancia, pero otros como el Movimiento para el Desarrollo liderado por las comunidades, del cual también formamos parte, es que se respete lo que está establecido en el marco normativo, que se revise el documento de 63 cuartillas, el documento amplio concentrado por Hacienda, pero que eso pueda ser comparado, contrastado, digamos, con lo que marca la ley, desde la Constitución hasta todo el proceso de la Ley de Planeación. Sí. ¿Cuáles son los temas que incluye estas 63 cuartillas, este plan? O sea, educación, salud. Habla de educación, habla de salud, se mencionan los programas prioritarios que ha estado, de los cuales ha estado hablando el Ejecutivo Federal, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, y es un documento en el que se establece como su mirada, su apuesta política. Tiene un epílogo que habla de cómo quiere ver a México en el 2024, que es un documento que también es muy valioso, pero que se queda de alguna manera sin esos elementos necesarios que debe tener el Plan Nacional para decir vamos avanzando en este sentido, tiene estos objetivos, tiene estas estrategias, podemos medirlo, podemos evaluarlo, y esos son, digamos, algunos de los temas de los cuales no están contemplados en ese documento de 63, 65 cuartillas. ¿Hay otros derechos que también son olvidados en este plan de desarrollo? No se menciona, dependiendo los colectivos con los que vayas hablando, pues hay varios temas que quedan fuera, pero bueno, el tema de la primera infancia queda fuera. Tampoco hay una mención específica a la prevención de riesgos, lo cual también nos parece sumamente grave. El tema de enfoque de derechos en general, una profundización del enfoque de género,
el tema de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una agenda global, es un compromiso de Estado que México también asumió y que no se menciona en ninguna parte de esos 63 cuartillas. Claro. Fíjate, esto de la primera infancia me llama mucho la atención, pero lo estamos viendo también con el tema migratorio, ¿no? ¿Cuántos niños llegan a nuestro país pequeños sin acompañar y que desafortunadamente a veces reciben tratos inhumanos y también reciben muchísimos abusos y no tienen ninguna garantía de que van a ser respetados, ¿no?, sus derechos? Claro, ahí pues es importante atender a las causas de todo este proceso y por eso nos parece importante que si estamos tratando de construir o si, como ha mencionado esta administración, enfocarnos en terminar con la corrupción, bueno, tenemos que enfocarnos en la impunidad, en de verdad hacer cumplir el marco normativo y eso implica poder cumplir la ley y en este caso tener un marco específico de protección de derechos a la infancia, a todas las personas en general. Claro. Diana, platícanos un poco más, ¿por qué es fundamental que se respeten los derechos humanos de la primera infancia? Desde una perspectiva a largo plazo, los primeros 1000 días de vida de un niño, de una niña, le garantiza, tener garantizados sus derechos en ese periodo, garantiza que pueda tener mayores posibilidades de tener una vida sana, de desarrollarse posteriormente y es como una inversión a futuro. Si tú inviertes ahora en la primera infancia, sin, bueno, este término de inversión, pero bueno, sí. Si tú apoyas, tú cobijas a esa primera infancia, vas a tener personas jóvenes, adultos, que tengan mayor conocimiento de su propio marco de derechos, pero que también sean ciudadanas y ciudadanos activos, que sean personas sanas, que sean personas que tengan oportunidades de moverse, de tener una vida plena. Entonces es fundamental poder trabajar en esa primera parte como para en el largo plazo poder retomar o recuperar algunos otros problemas que enfrentamos actualmente, ¿no? De descomposición, cohesión social, etcétera. Claro, es como darles las herramientas, ¿no?, para que a futuro sean jóvenes de bien, gente que sepa también. Pues algo bien importante, ¿no?, que muchas veces se nos olvida, los derechos humanos, ¿no? Y desgraciadamente por desconocer esos derechos humanos que tenemos, pues se cometen tantos abusos, ¿no? Justamente, ese es central, que todas las personas podamos conocer nuestros derechos, sabernos sujetas de derechos, tener el espacio para poder manifestarnos en ese sentido, ser ciudadanas y ciudadanos activos y tener una relación diferente con las autoridades con las cuales nos relacionamos, ¿no? O sea, no ser solamente de arriba hacia abajo, sino de verdad ser una ciudadanía propositiva que levante la voz en temas que nos preocupan, como en este caso todo el tema alrededor del Plan Nacional. Han habido ya diversos llamados por parte de empresarios, por ejemplo, donde dicen a los diputados, hagamos una legislación tranquila, bien enfocada. El colectivo que encabezas coincidiría con este llamado y aparte, ¿qué harían para que su voz sea escuchada y estos derechos se plasmen en este Plan Nacional? Pues hemos estado trabajando en diferentes momentos, desde todo el proceso de planeación, enero, febrero más o menos, definiendo qué tipo de participación debería tener el Plan Nacional, qué tipo de contenidos debería contener el Plan Nacional y ante la casi inminente aprobación, en realidad lo que estamos planteando como temas fundamentales es que se haga esta revisión del plan completo, del documento completo como se envió originalmente, son 288 cuartillas más o menos, y se emita una opinión alrededor de eso, no únicamente de la primera parte. El documento que concentró Hacienda, podemos tener nuestras observaciones de cómo fue construido, de qué temas también están quedando fuera, pero es un documento que sí retoma todo el proceso de planeación previo, el consenso de la Administración Pública Federal y que cumple con lo que se establece en la Ley de Planeación. Entonces, lo que sería muy relevante es que diputadas y diputados en esta oportunidad histórica, en esta legislación histórica, siendo la primera vez que están que les toca revisar el Plan Nacional, tienen también la atribución de aprobarlo, pero también de devolverlo para que sea adecuado por el Ejecutivo Federal. Y entonces, en función de un análisis real de todo el documento completo, pues comparándolo con el marco normativo que definan si cumple con lo que marca la ley o no, y que en ese caso sea regresado, sea enviado al Ejecutivo Federal para su adecuación. Ese sería centralmente el punto, como para de verdad poder tener un plan que
que incluya todo el proceso que se realizó, que respete todo ese proceso que se realizó e irlo trabajando, porque finalmente ningún documento es perfecto. Podemos seguir avanzando, pero teniendo por lo menos objetivos, estrategias, de dónde agarrarnos para poder evaluar el trabajo que está planteando esta administración y ser una sociedad corresponsable y responsiva a eso, ¿no? Claro, ¿cuáles han sido las principales inquietudes y problemáticas que han expuesto hacia los colectivos? A los padres de familia, los jóvenes, ¿cuál es lo que más les preocupa en estos temas, bienestar, inseguridad? Pues un poco depende también del colectivo, pero un punto fundamental que nos parece relevante de mencionar en este momento es, como mencionaba hace rato, una apuesta central de esta administración es la lucha contra la corrupción. Y a partir de la corrupción se derivan otras problemáticas, ¿no? En la medida en la que podamos tener un marco normativo que se aplique, creo que se pueden transformar ciertas dinámicas. El Estado mexicano tiene un catálogo de leyes sumamente amplio, tenemos leyes muy trabajadas, leyes de verdad bien construidas, y no todas, pero hay algunas que sí, y el paso a la aplicación es donde no siempre ocurre lo que tendría que estar ocurriendo. Entonces, en función de eso, me parece que tendríamos otro parámetro, tampoco esa sería una solución única, pero nos daría otro parámetro para decir, bueno, se está respetando un marco de derechos, se está respetando pues el bienestar, o se está cuidando el bienestar de las personas, se está garantizando, y creo que eso sería un primer paso, ¿no? Para atender a estas preocupaciones que todas las personas tenemos. Así es, y es lo lamentable. Tenemos leyes muy buenas, muy bien estructuradas, pero a la hora de ejecutarlas, de aplicarlas, ahí es donde está el problema, ¿no? Y es ahora una gran oportunidad, ¿no? Cumplamos lo que establece la Ley de Planeación, que además fue reformada en 2018, o sea, este primer ejercicio de Plan Nacional tiene muchas características nuevas que no habían ocurrido, como esta revisión que hace la Cámara de Diputadas y Diputados, es la primera vez que ocurre, y es un momento histórico, es una oportunidad histórica de que este primer plan revisado por la Cámara de Diputados cumpla con todo lo que está establecido en la ley, ¿no? Claro, esperemos que así sea. Diana, ¿cuál sería tu mensaje para los diputados federales? Pues nuestra llamada de acción para las diputadas y los diputados de esta legislatura es que revisen los dos documentos, que además los procesos de revisión que han hecho ya en las comisiones ordinarias, que se hayan realizado con la asistencia plena de los diputados, que también algunas de esas comisiones sesionaron sin quórum y aún así se dio una opinión favorable, que sigan toda la normatividad, que revisen el documento, que sean responsables del lugar que tienen y del momento que estamos viviendo, como para que de verdad puedan hacer esta comparación entre documentos, el documento del Plan Nacional con sus dos partes, y revisarlo frente a la ley. Y el llamado es ese, a que de verdad atiendan al voto de las personas que es la razón por la que están ahí, y que podamos tener un documento pleno, completo, que cumpla con lo establecido en el marco normativo y en el Sistema Nacional de Planeación. Claro, sobre todo que se respete algo básico y fundamental, que son los derechos humanos. Mañana esperemos que hagan su trabajo los legisladores y que pronto pues hagan esta revisión, ¿no? Y que sea favorable para todos los ciudadanos. Diana Delgadillo, representante del colectivo Pacto por la Primera Infancia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en el Estudio de la Ciudad y el Mundo. Si nos lo permites, más adelante esperamos contar con tu presencia, claro, y que nos platiques realmente qué hicieron los legisladores, y esperemos que todo sea en favor de los ciudadanos. Estaremos al pendiente.